Buenas tardes, buenas noches, amigos, hermanos. Estamos aquí un día especial, actividad especial, en una jornada especial, por una situación especial. Y bueno, todo sirve para bien, como compartíamos anoche. Todo nos ayuda y esta situación nos ayuda a que sí o sí, estoy seguro que estamos todos en casa, y sí o sí nos dedicamos este tiempo para la palabra. O sea, a la larga nos ha ayudado para que hoy estemos juntos, reunidos, y tengamos estos minutos que no van a ser muchos, para comenzar a estudiar un tema de la Biblia, algo muy importante, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy va a salir en vivo la grabación, pero posiblemente a partir de mañana o otros días vamos a hacer algo grabado, algo más editado, pero hoy va a ser en vivo por ser la primera grabación, el primer lanzamiento. Entonces, usted puede ahora comenzar a pensar en el libro de los Hechos, si lo ha leído o no lo ha leído, a lo mejor agarrarlo a partir de ahora como un objeto de estudio más, un tema más de estudio, y comenzar. Seguramente van a ir surgiendo preguntas, las cuales va a poder ir haciendo, ya sea a través de la transmisión en Facebook, o si no, dejar las preguntas para el día de mañana, por ejemplo. Seguramente todos hemos leído el libro de los Hechos. Hoy estaba pensando, si dijéramos lunes, estudio bíblico, muchos dirían, no, tengo que trabajar, llego del trabajo, estoy cansado, tengo que cocinar. Pero fíjense cómo esta situación hace que hoy todos tengamos este tiempo disponible. Mucha gente me ha comentado a lo largo del día que ya no saben qué más comer, qué más cocinar. Otros me dijeron que estaban almorzando a las 6 de la tarde porque no sabían qué hacer durante el día, así que durmieron toda la mañana. Entonces, es bueno que nos dediquemos este tiempo. La iglesia primitiva, que es la iglesia que habla el libro de los Hechos, dice que se juntaban todos los días en las casas y por los templos y estudiaban la palabra. Y eso es lo que le dio salud a la iglesia, a la primera iglesia. Eso hizo que la primera iglesia tenga fundamento, tenga doctrina, porque los primeros cristianos, todos los días se juntaban a estudiar, a leer la palabra y a aprender. Así que bueno, mientras dure esta situación, también estaremos todos los días juntándonos a estudiar la palabra, a hacernos preguntas y a ver de qué manera podemos ir aprendiendo algo más acerca de la palabra de Dios. El libro de los Hechos es el libro que narra el comienzo de la iglesia cristiana, el comienzo de una nueva era dentro de los planes de Dios para la humanidad. Hasta el libro de los Hechos, Dios trataba con el pueblo de Israel, desde y hacia el pueblo de Israel, pero a partir de la muerte del Señor Jesucristo, a partir del nacimiento de la iglesia, comienza otra etapa, comienza otro protagonismo, otro grupo entra en escena, que ese grupo es la iglesia, del cual formamos parte todos aquellos que no somos del pueblo de Israel. Y es la iglesia universal, nace a partir de aquel evento en Pentecostés. Así que vamos a ir estudiando la Biblia, como dicen algunos eruditos, que la mejor manera de estudiar la Biblia es con la Biblia misma. Ver qué dice la Biblia e ir desglosándola, comenzar a leer versículo por versículo, tratar de ir viendo a ver qué va diciendo. A lo mejor vamos a estar empantanados una semana en un capítulo y a lo mejor vemos en un día un solo capítulo, no sé cómo será, pero vamos a ir estudiando paso a paso conforme vayan surgiendo las inquietudes y conforme los temas nos vayan llevando. A principios del siglo pasado, cuando comenzó el movimiento pentecostal en el mundo, cuando resurgió el movimiento pentecostal, en la India, una mujer de Dios llamada Pandita Ramabai, ella se convirtió del hinduismo al cristianismo y comenzó ella juntó a mujeres viudas de su tribu en una aldea en la India y comenzó a enseñarles la palabra de Dios. Y una de las cosas que empezaron a estudiar fue cuando se juntaron los parientes, niños, jóvenes, cuando se constituyó la iglesia en esa zona donde Pandita Ramabai estudiaba, enseñaba la palabra del Señor. Ella comenzó a enseñar el libro de los Hechos y dicen que surgió una pregunta cuando la gente comenzó a estudiar la iglesia, la primera iglesia. La pregunta fue:
¿Qué impide que nosotros seamos aquella iglesia, que seamos iguales a esta iglesia de la cual habla el libro de los Hechos? La respuesta de Pandita Ramabay fue muy interesante y creo se aplica a todos los tiempos. Y dijo, lo único que impide que esta iglesia de hoy sea como la iglesia de ayer, somos nosotros mismos. Por eso vamos a ver cómo era esta iglesia, cómo nació la iglesia, cómo creció, cómo se extendió, porque también vamos a entrar en un momento nosotros a decir, y se nos tiene que generar esta pregunta, ¿y por qué nosotros no somos iguales? ¿O qué nos falta para ser iguales a ellos? No se trata de ser iguales a la primera iglesia, sino de que somos la misma iglesia de siempre. Entonces, vamos a comenzar con el título. El título, todos tenemos el mismo título en la Escritura, Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? En cada una de nuestras Biblias dice de esta manera, Hechos de los Apóstoles, y si somos justos, el libro en realidad no tendría que llamarse así, porque habla solamente de dos de los apóstoles del Señor. No habla de Pedro un poco y habla de Santiago, el hermano del Señor, que fue martirizado a poco comenzar el libro. Entonces, el libro de los Hechos Apóstoles, que abarca 30 años, los primeros 30 años de la iglesia cristiana, tendría que llamarse de otra manera, dicen algunos. Y me gustaría comenzar con eso, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles narra por lo menos 4 hechos importantes que creo que a nosotros nos tienen que hacer reflexionar. Hablan, por ejemplo, de los hechos del Señor Jesús, porque si leemos el versículo, dice, en mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Los hechos de Jesús. Pero ya Lucas era médico, el autor del libro de los Hechos era un médico. Lo interesante es que los médicos de aquel tiempo no eran como los médicos de ahora. Generalmente todos los médicos eran esclavos de algún señor, de alguien prominente, y estaban al servicio de esta persona para atenderlos de sus necesidades. Entonces se cree que Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, era un médico, pero era un esclavo a la vez. Y este hombre, Teófilo, porque en otra parte de la Biblia hablan de Teófilo como excelentísimo Teófilo, se cree que era un creyente prominente, un hombre que podría haber sido el amo de Lucas. Entonces, Lucas le está contando la historia a esta persona que era de su estima o que merecía su respeto, y le dice, cuando escribí el primer libro, refiriéndose al Evangelio según San Lucas, dice, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pero dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y ahí entra el Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo. De hecho, muchos dicen que el libro tendría que llamarse así, Hechos del Espíritu Santo. La palabra, la frase Espíritu Santo aparece 50 veces en la Biblia Reina Valera mencionado. Pero hay 87 menciones acerca del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el personaje principal, el protagonista más importante de este libro. Entonces, vamos repasando. El libro de los Hechos habla de los hechos del Señor Jesús, habla de los hechos del Espíritu Santo, porque dice que Jesús comenzó, después de resucitar, le enseña a los discípulos por el Espíritu Santo, le da mandamientos y hace señales, y dice a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Habla de los apóstoles, que los apóstoles vendrían a ser el comienzo de la iglesia. Entonces, digamos que también habla de los hechos de la iglesia. Porque
los apóstoles, la tarea de los apóstoles no terminó ahí, sino que ellos dieron el puntapié inicial para que el Evangelio llegue hasta nuestros días. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de los hechos del Señor Jesús, de los hechos del Espíritu Santo y de los hechos de la Iglesia. Las cosas que el Señor hizo, las cosas que el Espíritu Santo hizo y las cosas que la Iglesia hizo. Vamos a ir una por una hablando un poco acerca de eso. ¿Cuáles son los hechos del Señor Jesús? Todos sabemos que el Señor Jesús había muerto. 40 días, habían pasado 40 días después de la última fiesta, 50 días después de la Pascua. Eso lo vamos a ver después del capítulo 2, el Pentecostés. Pero durante 40 días dice que Jesús se apareció a los discípulos y les enseñó. Imagínense ustedes 40 días con un Jesucristo glorificado, que podía estar en un lugar y de repente estar en otro, podía aparecer y desaparecer y aparecer a un grupo de hermanos con un cuerpo glorificado, como anticipando lo que va a ser la iglesia cuando también sea glorificada. Pero este Jesús, que a la vez era imparable en el tiempo, era imparable también en cuanto a poder. Dice que hizo señales, hechos indubitables. Se cree que resucitaron cientos en aquellos días donde andaba el Señor Jesús. Había resurrecciones de muertos. Había personas que se sanaban y que no están registrados porque los discípulos, creo, habrán estado bastante ocupados como para ponerse a contabilizar todas las cosas que pasaron. Pero Jesús durante 40 días les enseñó a los discípulos y le dio un intensivo acerca de lo que venía. Les dio un seminario intensivo, profundo. Me imagino que los discípulos no querían dormir porque eran días emocionantes con un Jesucristo glorificado. Bueno, nada ha cambiado. Todavía el Señor Jesucristo sigue estando glorificado, solo que no lo vemos en persona físicamente. Pero Jesús en este momento estaba 40 días resucitado, en cuerpo glorificado, enseñando a sus discípulos. Y acá vienen los hechos del Espíritu Santo. A lo largo de todo el libro, a lo largo de todos los 28 capítulos del libro de los Hechos, vemos que el Espíritu Santo hizo muchas cosas que son las cosas que todavía sigue haciendo. Son las cosas que todavía el Espíritu Santo quiere hacer por nosotros. Por ejemplo, el Espíritu Santo eligió personas, por ejemplo. Eligió personas para hacer la obra que tenía que hacer. El Espíritu Santo llamaba, indicaba quién tenía que ser y los capacitaba. Eligió personas y las capacitó. El Espíritu Santo empoderó a la iglesia, que es una palabra que hoy se usa mucho, ¿no? El empoderamiento. El Espíritu Santo empoderó a aquellos primeros discípulos que después de estar 40 días en una experiencia sublime con Jesús, van y se meten 10 días de oración y yo creo que pasaron de el éxtasis a la incertidumbre, al no saber qué iba a pasar, a no saber cómo iba a venir, hasta cuándo iban a tener que estar ahí, porque Jesús le dijo, van a ser bautizados, pero imagínense que ellos no tenían idea cómo iban a ser bautizados, ni cuándo. Entonces fueron 10 días, me imagino, que estuvieron solos, aislados, encerrados ahí, porque la orden de Jesús fue, no salgan, no se muevan, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Pero el Espíritu Santo vino y los empoderó. Y de repente estos discípulos que antes eran tímidos, que antes eran temerosos, que antes tenían a lo mejor dudas, de repente se transformaron en unos campeones de la fe y se transformaron en personas imparables. A Pedro, que salió corriendo en el huerto por miedo a que lo arresten, de repente ahora se para delante de 3.000 personas y dice, ustedes mataron a Jesús, Jesús murió por culpa de ustedes lo asesinaron. O sea, recibió una valentía tal que fue capaz de desafiar a la multitud
pero no para hacerlos sentir mal, sino para llevarlos al arrepentimiento. El Espíritu Santo hizo eso en la primera iglesia, los empoderó, los eligió. También el Espíritu Santo guardó a la iglesia. ¿De qué manera? Guardó a la iglesia advirtiendo sobre las cosas que se estaban haciendo mal. Había alguien que estaba haciendo las cosas con mala intención y el Espíritu Santo avisaba que eso no estaba bien. Los dones del Espíritu Santo estaban activos. Entonces los hechos del Espíritu Santo son muy importantes para el comienzo de la iglesia y para el funcionamiento y la preservación. Otra cosa que el Espíritu Santo es que los dirigió sobre lo que tenían que hacer, dónde tenían que ir. Si bien los primeros tiempos la iglesia se acomodó, se instaló en Jerusalén y no querían ellos irse de Jerusalén porque estaba demasiado bueno aquello como para irse, ellos querían quedarse a vivir en Jerusalén. De hecho, muchos extranjeros se instalaron en Jerusalén. La iglesia tuvo que hacerse cargo de esos extranjeros que de 16 nacionalidades distintas se quedaron ese día en Jerusalén y de repente gente que venía de otras provincias dijeron, no, esto está muy bueno, nos quedamos acá, no nos vamos de acá. Pero el Espíritu Santo de una manera u otra los dirigió para que cumplan con el plan que Dios tenía para ellos. Otra cosa que el Espíritu Santo hizo es que les recordó la palabra del Señor y les recordó cuál era su trabajo. Cuando ellos querían desviarse un poquito, cuando ellos querían irse para atrás o avanzar demasiado rápido, el Espíritu Santo les decía, muchachos, esto no es así. El Señor Jesucristo dijo que iba a ser de esta manera, el Señor Jesucristo dijo que iba a ser de otra manera. Todas estas obras, todos estos hechos del Espíritu Santo son los que hoy necesita la iglesia vivir también para ser una buena iglesia, una iglesia sana, una iglesia verdadera, una iglesia que cumpla con el plan de Dios por el cual fue dejado. Dice que el Señor Jesucristo le dijo, y estando juntos les ordenó, versículo 4, 1:4, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor Jesucristo les dice a ellos, ustedes quédense quietos, no se muevan, porque viene un bautismo. Esta palabra bautismo, en el idioma original, se escribía algo así como bautizo, que se refería al hecho de sumergir una tela en una lilina o en una tinta para cambiarle de color. Los discípulos habían experimentado el bautismo de Juan, que era sumergirlos en agua como una demostración de la nueva vida. Ahora Jesús habla de un nuevo bautismo. Posiblemente ellos habrán dicho, ¿cómo será? ¿Nos meterán dentro de algo? ¿Tendremos que ir otra vez al agua? No sé los interrogantes que habrán tenido los discípulos, porque Jesús no le aclaró de qué manera iba a ser el bautismo. Pero el bautismo significaba esto, una inmersión total y un cambio total, algo que se note. El Espíritu Santo, otro de los hechos, el hecho quizás que dio más importante y que dio inicio a la iglesia fue el bautismo del Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. O sea, ellos no podían seguir como estaban si querían ser verdaderos discípulos. Tenían que tener un cambio, tenían que de alguna manera tener otra perspectiva, tener otra conducta, tener otro carácter, tener otra dinámica. Por eso era necesario un bautismo, un cambio, así como la ropa que venía de un color desgastado, viejo, a lo mejor ya por el tiempo, por la tierra, por el sol, se desteñían las ropas, los metían en los pozos de anilina en aquel tiempo, que eran como unos piletones de piedra. Jesús dice, ustedes van a ser sumergidos en el Espíritu Santo y van a cambiar, van a ser diferentes. El Espíritu Santo, uno de los hechos del Espíritu Santo más importante es el cambio, el ser sumergidos y ser totalmente controlados por Él, ser totalmente guiados por Él
y ser totalmente dirigidos por el Espíritu Santo. Esa es, creo, la característica distintiva de la iglesia. Lo que nos hace diferentes a un club o a una entidad humana, filantrópica. La iglesia tiene una nueva dinámica, la iglesia tiene una nueva ética, una nueva moral. Y todo eso vino a través de la sumersión del Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés. Entonces, los hechos del Espíritu Santo, eligió personas, empoderó a la iglesia, los guardó de cometer errores, los dirigió hacia los planes que tenían que ir y les recordó. Cada tanto necesitamos un recordatorio, una alerta, algo que nos diga: hey, te estás desviando, cuidado. Entonces el Espíritu Santo hizo eso, pero quizás el más importante es esto, que los bautizó, y creo que ese es un tema importante que podemos hablar, el bautismo del Espíritu Santo. Hoy hay mucha gente que no le da importancia al bautismo del Espíritu Santo. Es más, hay gente que no sabe que necesita ser bautizada por el Espíritu Santo, y hay quienes saben pero no lo desean o no lo buscan. Creo que en este tiempo, la iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia que esté deseosa de ser bautizada en el Espíritu Santo, de ser renovada, de ser otra vez sumergida y que se renueve todo lo que el Espíritu Santo hizo en la primera iglesia. No podemos hablar de la primera iglesia con la nostalgia de decir aquellos eran mejores, eran diferentes o eran peores. Pero sí podemos decir, ellos vivieron algo que nosotros tenemos que volver a vivir. Nosotros hoy tenemos otras cosas que ellos no tenían, pero ellos tuvieron algo que nosotros hoy necesitamos. Es la vida del Espíritu Santo, la vida guiada por el Espíritu Santo. Y si hablamos ahora de los hechos de la iglesia, que es, creo, algo que a nosotros nos tiene que importar, dijimos que el libro de los Hechos habla de los hechos del Señor Jesús, de los hechos del Espíritu Santo y de los hechos de la iglesia. ¿Cuáles son los hechos de la iglesia importantes en el libro de los Hechos? ¿Qué hizo la iglesia que nosotros hoy tendríamos que volver a hacer? La iglesia dio testimonio en su localidad, dio testimonio local. Comenzaron a evangelizar a todo lo que se le cruzaba, cualquier persona que conocían, comenzaron a hablarles del Señor Jesucristo. Dieron testimonio en su entorno, en su grupo, en su familia. Entonces, este hecho de la iglesia es muy importante porque es lo que toda iglesia necesita hacer, dar testimonio. También hicieron misiones, dieron testimonios, pero haciendo misiones. Comenzaron a ir a otros lados, comenzaron a evangelizar lugares donde el evangelio no había llegado. Llevaron el evangelio donde no había cristianos. Judíos se convertían y llevaban el evangelio a otros judíos. Gentiles se convirtieron y llevaron el evangelio a otros gentiles. El apóstol Pablo fue elegido y comisionado y recorrió casi todo lo que era el Imperio Romano para la parte europea, más que nada en aquel tiempo llevando el testimonio del evangelio. La otra cosa que la iglesia hizo es que usó todos los recursos del Espíritu Santo. Fue una iglesia que hizo uso de todo lo que Dios nos dejó a mano. Hizo uso de las cosas que el Espíritu Santo trajo para que usemos. El Señor Jesucristo dijo, y los discípulos lo oyeron, y por eso está escrito, que si creyéramos en Él, haríamos las obras que Él hizo y mayores obras que las que Él hizo. La iglesia del primer tiempo, la iglesia del libro de los Hechos, hizo un montón de obras, mayores aún que las que el Señor hizo, porque se potenció, fue una extensión de la mano del Señor donde ellos iban. Entonces, podríamos decir que el libro de los Hechos son los hechos del Señor Jesús a través de la iglesia con el respaldo del Espíritu Santo, que es la combinación perfecta que creo que toda iglesia tiene que tener. Los hechos de Jesús a través de la iglesia con el respaldo del Espíritu Santo.
Entonces, volviendo a la Escritura, dice que Jesucristo, después de haber padecido, versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas. Me gusta esto de que aclara Lucas, dice, Jesucristo después de haber padecido. Y esto ya es algo más devocional. Es como para que reflexionemos. Que nuestro Señor Jesucristo padeció hasta la muerte. Pero una vez que terminó el padecimiento, siguió trabajando, siguió activo, siguió hablando. Entonces hay personas que padecen, Dios los ayuda, Dios los saca, los rescata, y después es como que se quedan estáticos, se quedan ahí paralizados por lo que les pasó. Qué bueno es que nuestro Señor Jesucristo, el que inauguró la iglesia, el que fundó la iglesia, el que es el fundamento de la iglesia, dice que después de haber padecido, se le apareció a los discípulos y le dijo, vamos muchachos, yo padecí, vencí, estoy acá y ahora seguimos trabajando. Y tuvieron 40 días intensos, que creo que nos cuesta imaginar cómo habrán sido aquellos 40 días. ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días? Les habló del reino de Dios. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Cuál es la dirección a la que apunta todo lo que hacemos? No es otra cosa más que hablar del reino de Dios. El reino de Dios está acá con nosotros, dijo Jesucristo, y nos enseñó a que pidamos que venga su reino. Pero también nosotros tenemos que pensar que estamos trabajando para un reino venidero. O sea, estamos pensando que viene el reino, vivimos el reino de Dios en nuestra esfera de fe, en nuestro ambiente de hogar, en nuestra vida personal, en nuestra vida congregacional. Pero llega un día en que el reino de Dios se va a establecer sobre la tierra, que es lo que los discípulos estaban hablando y preguntando. Y Jesucristo hablando del reino, hablando de las realidades del reino de Dios, hablando de cómo Dios hace las cosas, cómo Dios se mueve, qué es lo que Dios quiere, cómo Dios se maneja, cuáles son las prioridades que tiene Dios, cuáles son los anhelos de Dios, cuáles son las inquietudes de Dios, en el reino de Dios, cuáles son las leyes de Dios, cuáles son las iniciativas que Dios quiere que tomemos. Él les habló durante 40 días del reino de Dios. No les habló de cómo tener una vida súper victoriosa. No les habló de cómo ser personas significativas. Dice que habló durante 40 días del reino de Dios. Su mensaje era más trascendente que la vida misma de los discípulos. Su mensaje era más importante que aún la realidad que estaban viviendo. Ellos veían al Imperio Romano, veían a los césares, veían a los gobernadores y a los publicanos que cobraban impuestos. Pero Jesucristo les enseñaba a mirar más allá. Piensen en el reino. Trabajen para el reino. Manéjense según las leyes del reino. Usen el poder y los recursos del reino de Dios. Pidan que venga el reino. Hablen del reino. Y es algo que cada tanto tenemos que recordar. Hablar del reino de Dios. Pedir por el reino de Dios. Y usar los recursos que el reino de Dios tiene para nosotros. Dice ahí el versículo 3. Hablándoles acerca del reino de Dios. Así que, estimada iglesia, usemos lo que el Señor Jesucristo puede hacer a través de la iglesia y mediante el Espíritu Santo y hablemos del reino de Dios en este tiempo. Mañana vamos a comenzar a hablar sobre los discípulos y cómo empezó la iglesia. Pero hoy quería simplemente hacer esta introducción. ¿Por qué el libro de los Hechos se llama como se llama? ¿Y de qué habla de manera global? Recuerde esto. Habla 50 veces de la frase Espíritu Santo, 87 veces hace mención al Espíritu Santo. Yo tengo cuando leo mi Biblia, dos colores, un rojo y un azul,
Con uno marco, cuando leo los Hechos sobre todo, con uno marco las menciones del Espíritu Santo, con otro a veces marco las señales, cuando habla de un milagro, de una señal, y con el portaminas marco a lo mejor algo importante que me gusta para recordar. Digo porque a lo mejor a alguien le va a servir, porque haciendo esto, cuando usted después repase, cada vez que vea el color rojo va a decir, habla del Espíritu Santo. Cada vez que vea el color azul va a decir, está hablando de un milagro, de una señal. Y cada vez que vea el color negro va a decir, acá habla de una enseñanza que me sirve. Así que bueno, que el Señor les bendiga. Mañana seguiremos, Dios mediante, posiblemente sea grabado, posiblemente sea en vivo, pero mañana vamos a estar hablando específicamente del Espíritu Santo. Y si alguien tiene preguntas puede hacerlas, así arrancamos respondiendo a esas preguntas. Vamos a tratar de ir interactuando con los que nos ven y en este caso con la pastora, que es la única que puede estar conmigo por razones obvias, pero vamos a tratar de hacer algo dinámico sobre el libro de los Hechos. Que el Señor le bendiga. Hasta mañana.